Hola, soy Dominique. En este video les voy a explicar cuáles son las anomalías clínicas en la regulación de los líquidos, hiponatremia e hipernatremia. Para evaluar el estado hídrico del paciente, es necesario tomar un indicador muy importante que se encuentra dentro del líquido extracelular y el plasma. Estamos hablando de la concentración plasmática de sodio. ¿Por qué hay que evaluar o ver esta concentración plasmática de sodio en el plasma o en el líquido extracelular? Debido a que tiene una gran concentración. La concentración normal de sodio es de 142 miliequivalentes sobre litro. Estamos hablando de una hiponatremia, hipo que significa bajo, es decir, va a haber una menor concentración de sodio, menor a 142 miliequivalentes sobre litro, y una hipernatremia a un aumento de sodio o una subida de sodio, ¿no? Va a haber un aumento de sodio en una hipernatremia y una disminución en una hiponatremia. Entonces, comenzando con estos dos términos, es importante saber qué significa cada uno para empezar a explicar cuáles son las causas y consecuencias. Ya. A lo explicado, vamos a comenzar con la hiponatremia. ¿Cuáles son las causas principales? A una disminución primaria de cloruro de sodio o principalmente solo sodio, y también a un aumento de agua. Comenzando con una disminución de sodio, puede darse por diarrea, vómitos. Esta principalmente es una pérdida primaria de sodio. Hay otras causas o factores que provocan esa hiponatremia y la disminución de sodio en el líquido extracelular o en el plasma. ¿Cuáles son? Pues vamos a tener la administración de diuréticos. ¿Qué hacen los diuréticos? Los diuréticos van a hacer que los riñones no sean capaces de poder reabsorber el agua y tampoco el sodio. Entonces, todo el sodio que está yéndose por los túbulos renales va a ser excretado mediante la orina y el organismo no va a tener la suficiente concentración, la suficiente cantidad de sodio necesaria en el plasma. Esa es otra causa. La otra tenemos la enfermedad de Addison. Hablamos de una enfermedad de Addison. Es una enfermedad donde se afecta a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales van a secretar la hormona antidiurética, pero en este caso la enfermedad de Addison tiene una insuficiencia en provocar esta hormona. Esta hormona permite reabsorber el agua que está yéndose por los túbulos renales hacia el organismo otra vez. Entonces, como no permite esta reabsorción adecuada junto con el sodio, va a disminuir la concentración de sodio en mi líquido extracelular. Esto es lo que se refiere a cuáles son las principales causas de una pérdida de sodio. Y esto va a llevar a una deshidratación. ¿Ya? Eso es una hiponatremia deshidratación. ¿Por qué una hiponatremia deshidratación? Hablamos, por ejemplo, aquí tengo mi membrana celular, ¿no? Aquí tengo mi membrana celular y, por ejemplo, aquí tengo algunos canales de sodio potasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que fuera de mi líquido intracelular existe muchos iones de cloro, de sodio, ¿no? Y forman sales y hay apenas algún potasio por ahí. Dentro de mi membrana, o sea, dentro de mi líquido intracelular hay demasiados iones potasio y poco cloruros. ¿Ya? ¿Qué pasa? Estamos hablando de una hiponatremia. Hay una baja concentración de sodio en mi líquido extracelular. En este caso se van a ir
se van a ir y va a quedar, por ejemplo, este caso, ¿no? En el que solo apenas hay un sodio y aquí hay, y miras, o sea, es la diferencia de iones en este caso. Aquí va a haber una baja concentración iónica y aquí hay una alta concentración iónica. El efecto de la osmolaridad en este caso se va a dar. Estamos hablando de una hiponatremia, vamos a ver que hay una disminución de sodio en el líquido extracelular y de este modo va a producir que vemos que por efecto de la osmolaridad, el agua ¿dónde va a fluir? Si hablamos de que aquí hay un aumento de concentración iónica acá, el agua va a fluir hacia adentro, ¿verdad? Va a fluir hacia adentro para poder igualar las concentraciones iónicas tanto en el exterior como en el interior. Como aquí hay demasiados solutos, el agua tiende a fluir donde hay mayor concentración de solutos, iónicos especialmente, para poder igualar, para tener una homeostasis en el organismo. Eso es lo que ocurre y por eso produce una deshidratación, porque el agua que está en el líquido extracelular o en el plasma o dentro del intersticio va a correr hacia adentro y va a provocar una disminución de agua en mi líquido extracelular y un aumento en mi líquido intracelular, que es una de las consecuencias que tiene la hiponatremia que más adelante les hablaré, especialmente una inflamación, una edema. Ya, la otra causa teníamos el agua. ¿Cómo va a ser el agua? Eso se debe por una mayor secreción de la hormona antidiurética, que se le representa como ADH. Cuando se secreta demasiado esta hormona antidiurética, va a provocar que los riñones retengan demasiada agua por los túbulos, ¿verdad? Entonces se va a retener mucha agua y esta agua va a influir en todo el organismo. Entonces, como la concentración de sodio es 142 miliequivalentes sobre litro, ¿verdad? Si aumentamos agua, por ejemplo, 1 litro más, va a haber 142 miliequivalentes sobre 2 litros, es decir, no es la misma concentración. Para 2 litros la concentración de sodio está muy reducida, por ello que lo denominamos hiponatremia. Este efecto va a dar una hiponatremia sobre hidratación, ¿no? Porque se aumenta el agua. Va a haber un mayor volumen de líquido en el líquido extracelular. Por ello que es una sobrehidratación, pero igualmente se considera una hiponatremia porque está una concentración plasmática de sodio demasiado baja para el líquido que está dentro del organismo. Ahora vamos a ver las consecuencias de una hiponatremia. Las consecuencias son la inflamación. En sí, esta palabra inflamación. Inflamación también conocida como edema. Y un edema intracelular. ¿Por qué? ¿Por qué produce un edema? Y un edema intracelular. Habíamos visto en el gráfico, en la membrana, cómo el agua va a fluir hacia adentro, ¿verdad? El agua fluye hacia adentro por efecto osmótico, porque había demasiada concentración iónica dentro de mi líquido intracelular. Había sodio, potasio, algo un poco de más de sodio, pero muchos más potasios, que es predominante dentro de mi líquido intracelular. Y como había una baja concentración de sodio en mi líquido extracelular, el agua tiende a fluir donde haya mayor concentración iónica. Ese es el efecto osmótico. Debido a esto, se va a dar una inflamación celular. Como se está llenando de agua, se va a aumentar mi célula de tamaño, va a haber una tumefacción. Esto tiene muchos efectos en las células encefálicas.
Aquí el encéfalo está cubierto por la bóveda craneal, que es osificado y rígido. Entonces, una inflamación de las células encefálicas tiende a producir una hernia a nivel del cuello. Es decir, la hernia que se está provocando en la cabeza baja hacia el cuello, donde tenga espacio para inflamarse, para poder sobresalir más, ¿no? Esta inflamación del encéfalo produce convulsiones, letargos, todo este tipo de efectos neurológicos que pueden llevar hasta un coma y una muerte si es demasiado grave. ¿Cómo se soluciona esa consecuencia de una hiponatremia encefálica o en cualquier sitio? Mediante la administración de una solución hipertónica, es decir, que corrija esta hiponatremia que existe en mi plasma y tenga una concentración adecuada de sodio. Hay un problema que es cuando se administra demasiada solución hipertónica en el organismo de un paciente. En este caso va a darse la desmielinización, es decir, la pérdida de mielina de las neuronas. Esto se puede regular si se administra una dosis correcta y en un tiempo adecuado. ¿Bien? Este es el efecto. Bueno, en sí la hiponatremia es muy común en los pacientes hospitalizados, del 15 al 25%, y hay que tener mucho en cuenta para regular el estado hídrico del paciente. Entonces, para una hipernatremia va a tener las causas contrarias que una hiponatremia. En la hiponatremia habíamos dicho que va a haber una reducción de sodio y un aumento de agua. En este caso va a haber un aumento de sodio y una reducción de agua. Empezando por una reducción primaria de agua, se debe por la disminución de la secreción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética permite retener agua en los riñones, ¿ya? En este caso no va a retener, va a tener una incapacidad los riñones para reabsorber el agua que se está excretando mediante la orina. Si se está reduciendo el agua en el organismo, va a haber una concentración mayor, ¿verdad? Una concentración mayor en el líquido extracelular de sodio. Porque no va a ser lo mismo 142 miliequivalentes sobre litro que 142 miliequivalentes, por ejemplo, digamos sobre medio litro, ¿no? Entonces, esto de aquí no es lo mismo, por ello que se va a ver aumentada la concentración de sodio. Empezando por ese punto, esta menor secreción de la hormona antidiurética se debe a las diabetes. Principalmente las diabetes tienen este efecto, este factor. Y hay dos tipos de diabetes, ¿no? A ver, hay dos tipos de diabetes. La insípida central y la nefrógena. ¿Cuál es la diferencia? La diabetes insípida central no produce la hormona antidiurética. El hipotálamo no va a producir la hormona antidiurética, de modo que no se va a reabsorber el agua y todo el agua que se está administrando, va a ser excretada mediante la orina. En la diabetes nefrógena se está produciendo la hormona antidiurética, pero los riñones no responden a esta hormona, ¿no? Entonces, como no responde, igualmente va a haber una mayor excreción de agua mediante la orina y una disminución de agua en el organismo. Y esto conlleva ¿a qué? A una deshidratación, a una hipernatremia deshidratación. Porque vemos que está perdiendo agua, y si no hay agua, mayor estado hídrico, menor estado hídrico en el cuerpo, y eso también, esta disminución de
de agua también se puede deber a otra causa. Por la simple deshidratación. Cuando uno hace mucho ejercicio intenso y prolongado, el cuerpo está perdiendo agua mediante el sudor. Si no se toma el agua necesario por la pérdida, va a haber una simple deshidratación y una mayor aumento de sodio en el líquido extracelular y se va a dar una hipernatremia. El principal mecanismo para que haya un aumento de concentración de sodio en mi líquido extracelular va a ser la mayor secreción de la hormona ahorradora de sodio, aldosterona. Esta aldosterona permite en los riñones reabsorber sodio, pero si hay una mayor secreción, un aumento de esta hormona va a retener demasiado sodio por los túbulos renales y va a llevar todo esto a la sangre en sí, entonces va a haber una hipernatremia. Y una hipernatremia va a llevar a una sobrehidratación. Es lo contrario, va a llevar a una sobrehidratación, pero sigue siendo una hipernatremia. ¿Qué se produce una sobrehidratación? Igualmente dibujamos una membrana y aquí voy a tener los iones de potasio, un poco de sodio porque no es que haya mucho, y aquí igualmente sodio, potasio y sodio, ¿no? Entonces, si hay una mayor concentración de sodio, por efecto de la hormona aldosterona, porque en sí la hormona aldosterona va a reabsorber este sodio y este sodio va a ser arrastrado hacia el líquido intersticial y ahí está el plasma, no es que se quede dentro de las células. Entonces, una vez que llega al intersticio, al líquido extracelular o dentro del plasma, va a haber una mayor concentración, un aumento. Igualmente este aumento va a arrastrar, o sea, junto con el sodio va a arrastrar agua, ¿verdad? No es que el sodio vaya solo y difunda solo hacia el líquido intersticial, sino que también arrastra agua consigo. Por ello que se produciría una sobrehidratación, ¿ya? ¿Y por qué en este caso una menor concentración de agua produce una deshidratación y una hipernatremia? Porque en este caso estamos reduciendo el agua del intersticio, del plasma en sí, del líquido extracelular, y se conserva la cantidad de sodio, pero obviamente se va a ver aumentada sobre la cantidad de agua y por ello que llevaría a una deshidratación, pero no hay movimiento de agua en este caso, ¿no? Solo es por la pérdida de agua. Las consecuencias se ven cuando la concentración plasmática de sodio ha aumentado de 158 a 160 mil equivalentes sobre litro. Cuando el cuerpo ya no puede autorregularse por sí mismo, va a dar señales al organismo para que pueda concentrar y esté dentro de la hemostasis. ¿Cómo lo logra? Con el mecanismo de la sed, estimulando a una sed principalmente, ¿no? Estimula la sed, se activa la hormona antidiurética para poder reabsorber líquido y que no se pierda tanto líquido. Estos dos factores se dan cuando hay una hipernatremia. Pero, ¿por qué causa esto? Bueno, principalmente es en pacientes que sufren o tienen una afección en el hipotálamo, que personas que no, o sea, por ejemplo, en lactantes que no alcanzan su estado hídrico, también puede darse en aquellos pacientes, como mencionamos, con diabetes, ¿ya? Entonces, principalmente por esto se da la hipernatremia. Una hipernatremia está causada por un aumento de sodio, como mismo dice su palabra, y se debe por una mayor secreción de la hormona ahorradora de sodio, aldosterona. Y este mayor de sodio dentro de mi líquido extracelular
produciría una sobrehidratación, porque el sodio cuando se reabsorbe, o sea, cuando llega hacia mi líquido extracelular arrastra consigo agua, por lo que provocaría una sobrehidratación. También puede deberse a una disminución de agua. Se debe principalmente por una disminución o la menor secreción de la hormona antidiurética, donde los riñones no pueden reabsorber el agua que se ha filtrado. En este caso, se da en aquellos pacientes que sufren de diabetes, ya sea insípida central, donde no producen hormona antidiurética, y la diabetes nefrógena, donde los riñones no responden a la hormona antidiurética. Igualmente, estos dos tipos de diabetes llevarían a una deshidratación porque estamos hablando de una disminución de volumen de agua en mi líquido extracelular. Las consecuencias, estábamos hablando que cuando existe entre 158 y 160 miliequivalentes sobre litro de sodio, diferente a 142, que es lo normal, el organismo va a permitir dar señales para regular y llegar a una homeostasis. ¿Mediante qué? La sed y la mayor secreción de la hormona antidiurética. Entonces, estos dos estados hídricos, estas anomalías clínicas en la regulación del volumen, son muy importantes para evaluar a un paciente. Esto ha sido todo por el video de hoy y espero que hayan entendido la importancia de las concentraciones plasmáticas de sodio en el líquido extracelular. Muchas gracias.